Buenas tardes a todos nuestros participantes del día de hoy. Les voy a dar una sugerencia antes de iniciar nuestra capacitación. Por favor, los micrófonos y las cámaras están totalmente silenciadas para así llevar a cabo mejor nuestra capacitación. Ya los dejo con nuestro ponente, Diego. Adelante, Diego. Muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a seguir con nuestro taller de escritura, el cual vamos a tratar el tema de cómo hacer un artículo de opinión. Le recomendamos a todos los estudiantes tener para preguntas, pueden dejar sus preguntas en el chat. Eh, les pedimos respetuosamente que puedan hacer sus participaciones en los tiempos establecidos y puedan pues disfrutar de este espacio. Bueno, el taller anterior quedamos en lo que fue la coherencia y la cohesión. Esta vez vamos a hablar sobre cómo hacer un artículo de opinión. Claramente todos estos talleres van seguidos como un hilo, ¿sí? Cada uno para poder mejorar nuestras competencias de escritura. Mi nombre es Diego Jaime, soy monitor de biblioteca del CECAP Cúcuta. Bueno, podemos empezar con el taller de escritura, sin antes que todo revisar qué es un artículo de opinión. Un artículo de opinión viene siendo un escrito en el cual el autor eh, eh, manifiesta su perspectiva sobre un determinado ser guiado por un estilo persuasivo. Digamos que ese es uno de los objetivos, es ese, a lo que se quiere llegar con este artículo de opinión, en el cual convencer al lector de lo que se está hablando, ¿sí? Ese es uno de los objetivos que tiene realizar un artículo de opinión, porque a través de esta perspectiva que está exponiendo el autor, debe haber una argumentación clara, ¿sí? Que respalde esa perspectiva que se expone con una determinada tesis. Esta argumentación debe ser guiada por algunas citas, algunas referencias, algunos razonamientos eh, lógicos, algunos razonamientos académicos que respalden el contenido del artículo de opinión. Claramente es una opinión personal, ¿sí? Pero no es solamente decir lo que piensa, sino respaldarlo y fundamentarlo académicamente, esa perspectiva que se está exponiendo. No es únicamente hablar en sus palabras y decir lo que usted piensa, sino también fundamentarlo con los registros académicos para que denote un valor, como un valor académico y reflexivo, ¿sí? Eso es lo que se trata en un artículo de opinión, como exponer cómo usted llegó a esa conclusión, a esa tesis, por qué es que usted defiende esa tesis, esa postura. Entonces, de eso es lo que se quiere, el objetivo del artículo de opinión. Y claramente para escribir un artículo de opinión hay que tener las fuentes creíbles, ya hay que haber investigado diferentes posturas a favor, en contra, ser una persona muy pulida, muy empapada en el tema para poder tú dar la opinión de, de un determinado tema, ¿sí? Digamos, pues, por ejemplo, tú no puedes hacer una crítica o lanzar tu opinión con respecto a la política si no sabes de política. Un ejemplo. O tú no puedes eh, juzgar eh, una determinada ley, una determinada orden, si tú no conoces acerca de las leyes y así sobre los diferentes temas. Tú no puedes opinar digamos, de medicina si no es claramente un médico o llevas una cierta trayectoria, una experiencia, unos tantos años haciendo uso
y empapándote en el tema de la medicina, ¿sí? Si tú no conoces claramente el tema, pues, ¿cómo vas a poder decir algo coherente, que tenga coherencia acerca de ese tema, ¿sí? Y pues finalmente hay que identificar primeramente el público, ya después de tener todas las ideas, la postura del tema, hay que identificar ese público, ¿sí? Si es un público académico, para poder hablar con palabras más formales, más específicas, más determinadas con el tema, o si es un público más coloquial, más juvenil, más social, más fuera del ámbito académico, para poder determinar un determinado tono, ¿sí? El tono en el que se dicen las cosas, ¿sí? Porque si se habla con rigurosidad, con formalidad, digamos, al lenguaje coloquial de de las personas que no están acostumbradas, que no están claramente sumergidas en el ejercicio académico, pues les dificultará entenderlo del texto y se terminarán aburriendo, que eso no es el objetivo, sino es persuadirlos y convencerlos de lo que de lo que usted dice. En cambio, si se habla con un tono coloquial, pero el texto va dirigido hacia un público académico, entonces los académicos tomarán este texto como algo débil, ¿sí? Algo débil porque no está usando las palabras determinadas en este ámbito académico para relacionar unos determinados aspectos y características, ¿sí? Por eso es que hay que tener eh, en claro a qué público se dirige este artículo de opinión para que se logre ese objetivo de poder convencer al lector. ¿Listo? De esta pequeña introducción podemos pasar a cuáles son los pasos a seguir en un artículo de opinión. ¿Listo? Los pasos a seguir en un artículo de opinión, primeramente, es seleccionar un tema, ¿sí? Un tema en específico y determinado para poder desglosar esas ideas sobre la tesis que tiene de ese tema, esa perspectiva, ese punto de vista. Tiene que seleccionar un tema en específico, ¿sí? Si es política, pues el tema es política. Si es un problema social, es alguna problemática ambiental, debe tener una opinión sólida basada en argumentos, en una determinada reflexión, en un cuerpo de trabajo muy sólido para poder hacer una opinión, un artículo de opinión. Aparte de seleccionar el tema, después de seleccionar el tema, debemos investigar y recopilar información. Puede que usted sea muy duro en el tema, ¿sí? Pero en el ejercicio de la investigación y la recopilación de información, usted se puede dar cuenta de otros aspectos, ¿sí? Entonces, no debe basar en su opinión simplemente, sino también en la investigación que han hecho en este campo, qué avances han surgido en el trayecto de la historia, mi postura ya la tomó algún autor del cual me puedo respaldar. Todo este ejercicio de investigar exhaustivamente para poder entender perfectamente el tema, tanto los argumentos de favor y los argumentos en contra, porque van a haber contraponencias del determinado tema, ya que es un texto de opinión, un artículo de opinión que claramente tendrá réplicas, tendrá argumentos en contra, y pues conocer todos esos argumentos a favor para eh, poder sobrepasar esos argumentos en contra y lograr pues convencer al autor, ¿sí? También se debe pues resaltar esos datos relevantes del tema, ¿sí? Subrayarlos, esos datos en donde puede ser una frase, puede ser una palabra que denote y dé fuerza al texto, que cuando se incluya el texto a la lectura, a cada determinado párrafo, tome otra vez esa atención del lector, esa, esa determinada
fuerza del texto, del tema y de la opinión que está dando, ¿sí? Nos podemos referenciar de libros, de revistas académicas, de noticias, de estudios claramente y de estadísticas que vendrían siendo como estudios, como encuestas, como eh, entrevistas, todo esto que tiene que ver con la recolección de datos, ¿no? Mediante esta investigación se logra tener como un mayor dominio del tema, el cual va a poder convencer al autor con más argumentos, con más evidencias y logrará pues ese objetivo. Después debemos definir la posición, ¿sí? Porque como les venía diciendo, podemos seleccionar un tema, tenemos algo ya pensado, después a través de la investigación puede que cambie ese pensamiento, puede que se refuerce, puede que se modifique, entonces debemos de definir nuestra posición. ¿Es a favor? ¿Es en contra? ¿Es buena? ¿Es mala? Me parece que en este tema se debe tratar esto, se debe tratar aquello. Debemos definir cuál es nuestra posición, cuál es nuestro punto de vista específico, claro, conciso, sin titubear, ¿sí? Tiene que determinar su posición, evaluar todas esas diferentes perspectivas, ¿sí? Eh, hay una palabra, hay una frase que nos dice que un buen ateo ha leído la Biblia, por ejemplo. ¿Sí? Digamos, una persona que no cree en una religión o juzga una religión, lo mínimo que pudo haber hecho es leer el libro sagrado de esa religión, ¿sí? Para pues poder basarse con argumentos sólidos en por qué critica a esa determinada religión. Es un ejemplo. ¿Sí? Debe estar fundamentado, como le digo, en hechos, denotar esa evidencia y esos argumentos que respaldan esa opinión. Claramente lo que les estoy diciendo debe tener una buena fundamentación, debe haber empapado en el tema, o si no se convierte en juzgar, ¿sí? Que juzgar es muy diferente a criticar. Juzgar se juzga con un dedo, el cual no se está poniendo en los zapatos de la otra persona o en la situación o en la perspectiva, en el punto de vista, lo está juzgando sin haberlo visto, sin haberlo estudiado, entonces se vuelve en juzgar, no en una crítica. Si una crítica puede ser constructiva, esos argumentos de valor de los textos académicos, de los libros, tener un razonamiento sólido de ellos, ¿sí? Un razonamiento muy profundo, no un razonamiento muy simple, no tan argumentado, no tan sintetizado, que se denote una reflexión clara del tema de la cual está surgiendo este artículo de opinión. Eh, Claramente, tenemos que denotar cuál va a ser nuestra tesis, porque la tesis es el eje central del artículo de opinión. La tesis es lo que va a estar alrededor de todo el artículo, va a estar en todos los párrafos del artículo, va a estar un argumento a favor, en contra, o haciendo una síntesis, una modificación o algún aporte a esa tesis. Todo tiene que ver con esa tesis. Todo lo que se dice en el artículo tiene que estar alrededor y en torno de la tesis, ¿sí? La tesis es por donde empezamos, ¿sí? De a partir de la tesis se desglosan esos argumentos de los cuales se da esa declaración clara y concisa de esa posición respaldada con evidencia y con argumentos, ¿sí? Así que primeramente debemos denotar esa tesis clara para poder empezar a hacer nuestro artículo de opinión, que está guiada claramente por nuestra opinión, que sería nuestra tesis clara. Por último, debemos revisar y editar eh, el artículo de opinión, verificar que sea coherente, que sea claro para el público objetivo que se va a tratar este artículo, corregir aquellos errores gramaticales, de estilo, aquellas
los signos de puntuación, todo esto que tiene que ver con la gramática y no perder el estilo del artículo, sí, el tono. Sí, no se puede perder ese tono, ese estilo en el que se empieza por una pregunta o se empieza por la tesis, se va desglosando entre un argumento y ese argumento tiene unos respaldos académicos teóricos, seguir como ese estilo, esa estructura en la que usted expone sus ideas para que el lector eh, se familiarice con su estilo de lectura, pueda entender y pueda convencerlo a través de su postura. ¿Sí? Y al final, pues verificar que la conclusión pues refuerce claramente su posición, no que la contrarreste. No podemos empezar diciendo que la democracia es buena y al terminar del capítulo en las conclusiones decir, no, es que la democracia puede que a veces no sea buena, puede que tiene muchas falencias, puede que entonces eso no refuerza, el lector va a quedar confundido, bueno, ¿es buena o no es buena? O cómo. Entonces, en vez de usted convencerlo de su tesis, lo va a confundir. ¿Sí? Entonces, usted tiene que tener una postura clara, clara para poder hacer el artículo de opinión, sin andar con rodeos, sin andar con titubeos, sino con algo sólido, algo claro con su postura, algo que no demuestre esa inseguridad, esa falta de investigación, esa falta de evidencia, esa falta de posición, sino que refleje seguridad en lo que usted está diciendo, que lo que vaya a leer el lector diga, tiene razón, ¿sí? Y no hay ninguna contraponencia, tiene razón, me convenció. Es como él dice, así yo pienso. Eso tiene que evidenciarle a un lector. Eso es lo que se tiene que denotar de un artículo de opinión. Bueno, aquí a lo último tenemos un ejemplo de una tesis, claramente. Nos dice, la legalización de la marihuana medicinal es un paso necesario para mejorar la calidad de vida de los pacientes que sufren enfermedades crónicas y aliviar la presión sobre el sistema de atención médica. Esta es una tesis que tiene que ver con el campo de la medicina, no con el campo social, que si la marihuana se puede fumar marihuana en los parques, que si se puede vender en uso como en su dosis. No, está hablando acerca de medicina. Eso es otra característica a tener en cuenta, ¿sí? Que uno tiene que contextualizarse, introducirse en el área a la que va dirigida este artículo de opinión. Claramente, pues aquí en esta tesis, que es en lo que va a ir ese artículo de opinión, está fijado es en la medicina, en el campo de la medicina, dejando a un lado lo social, que si es bueno que la consuman, que si es bueno que se venda, que si se debe legalizar la dosis, que si se puede fumar en un parque. Esto no va con esta tesis, es más medicinal. Nos indica que la legalización de la marihuana puede ser un paso para la calidad de vida de los pacientes que sufren enfermedades crónicas, o sea, solamente para ellos, para poder aliviar la presión sobre el sistema de atención médica. ¿Sí? Como la marihuana como método medicinal para eh, mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades crónicas. ¿Sí? Tiene que ver en el campo médico, en la medicina, no tanto a lo social. Cuando vayamos a leer un artículo, cuando vamos a escribir un artículo, tenemos que tener presente eso, ¿sí? Que no se ande con esos rodeos, ni tampoco meter esos temas, porque el autor de este artículo, pues no puede meterse en que, bueno, se puede fumar en el aire libre, en el patio, estaría bien. No, no porque ese no es el objetivo de él. El objetivo de él es en el campo medicinal, demostrar que es posible que la marihuana sea un medicamento de tratamiento para estos pacientes. ¿Sí? Bueno, para acá, para allá, para dar un sondeo
unas características más claras acerca de la estructura ya. Acá ya nos introducimos en lo que es la estructura de un artículo de opinión. Claramente un artículo de opinión pues muchas veces no es tan extenso, ¿sí? Vemos en los periódicos las columnas de opinión, todos estos posts que no son tan extensos, son claros, son concisos, son fáciles de digerir, no se andan con rodeos, sino va al grano, ¿sí? Es específico y así es como tiene que ser un artículo. La introducción tiene que enganchar a los lectores y presentar su opinión. Ahí tiene usted que exponer su tesis. Empieza declarando la estadística, puede ser con un tema del cambio climático, diciendo, exponiendo eh, los diferentes desastres naturales, el porcentaje de los desastres naturales que ha tenido una determinada población en el mundo, ¿sí? Ahí ya está introduciendo, como dándole al lector como esas pautas para que se contextualice, ¿sí? Dando brevemente una introducción al tema para poder enganchar la atención del lector, para que diga el lector con ese pedacito de la introducción, está interesante este artículo. ¿Listo? Después debemos centrarnos en el desarrollo, organizar nuestros argumentos y nuestros ejemplos, ¿sí? No podemos decir un argumento o un determinado caso y después determinar y especificar otro caso completamente distinto, ¿sí? No podemos empezar con la noche y acabar con el día, ¿sí? Tiene que ir la pauta, ¿sí? El amanecer, el mediodía, la tarde y la noche, ¿sí? No podemos empezar de atrás para adelante. Tiene que ser de esta forma el artículo de opinión. Algo claro que comienza desde la tesis y después se desglosa todos esos argumentos, todo ese material del cual usted se referencia y llegar a esa conclusión, que esa conclusión refuerza la tesis en lo que usted quiere evidenciar, que a partir de esa reflexión surgió esa tesis. Ese es el objetivo del artículo de opinión. Presentar esos argumentos a favor, claramente, y cómo poder responder a esos en contra. Cada uno de los datos y estas citas deben estar respaldadas con los argumentos, ¿sí? Que si voy a citar un autor, esa cita de ese autor tiene que reforzar, tiene que evidenciar, tiene que denotar lo que estoy diciendo como algo verdadero, como algo verídico, ¿sí? Y pues por último, en las conclusiones, que viene siendo como el párrafo 5 o la página 5, como viene dicho en un artículo de opinión, no es tan extenso, muchas veces se extiende a 3 o hasta 5 páginas, pero no es algo común, casi siempre son unas 2 páginas o unas 2 páginas y media, casi siempre el promedio está en ello, por eso es que se divide acá en párrafos, introducción, el primer párrafo, el desarrollo del segundo párrafo al párrafo 4. Y la conclusión viene siendo el párrafo 5, ya para concluir, ¿sí? La conclusión debe ser algo claro, es un resumen claro, sin rodeo. Un resumen que llame la atención, que desglose, que sintetice esa reflexión que se puede tener a partir de ese artículo de opinión. Esa conclusión debe ser importante para poder convencer al autor de la tesis que se está exponiendo. Debe ser una propuesta, una solución, una propuesta a una modificación de algún determinado tema, de una declaración de opinión claramente y contundente. Debe estar basado esta opinión, sólido, eso es lo que quiere decir contundente, de una manera sólida, que no ande con titubeos, que el lector no le pueda ver las falencias, no le pueda ver ese talón de Aquiles al artículo de opinión y pueda pues irse por otro lado y decir, pues no decir que le convence o que está de acuerdo con su opinión, ¿sí? Aquí quiero abrir un espacio de preguntas. No sé si hay preguntas
en el chat o quisieran levantar la mano, hablar por el micrófono. Nos colabora ahí el compañero. Compañero, ¿sí me estaban escuchando? ¿Aló? Sí, sí ¿Aló? se escucha, sí se escucha. Ah, ok. Quisiera saber si hay alguna pregunta, hay alguna duda. Si se escucha, si no. Ok. Pueden poner sus preguntas o las inquietudes que tengan en el chat y Diego con gusto se las responderá. Si hay alguien que tiene alguna pregunta, alguna duda, puede abrir la mano, puede levantar la mano, perdón, puede, no, no tienen dudas. Bueno, pues acá bueno, mientras tienen dudas, voy preparando la actividad que les tengo el día de hoy. Vamos a dar unos 2 minuticos. Porque pues la actividad que viene ahorita pues tiene que ver mucho con lo expuesto, así que pues debe estar todo claro, recordar que este tema pues es muy importante para... Ok, ya, ok. No, estaba la actividad, lo estaba preparando, ya comparto nuevamente, se puede evidenciar, bien, ok. En esta parte vamos a pasar a un pequeño juego de quizzes. Acá les quería compartir esta frase, de la cual tiene que ser muy tomada en cuenta. Esta frase nos dice, un buen liberal ha leído a Marx, un buen comunista ha leído a Smith, un buen ateo ha leído la Biblia, un buen creyente ha leído a Nietzsche, un buen filósofo ha leído a todos y los cuestiona a todos por igual. ¿Sí? Esto tiene que ser la base en un artículo de opinión, porque usted no solamente puede decir lo que usted piensa o la postura a la que usted está tomando, también tiene que leer, evidenciar que el dominio del tema acerca de esas posturas en contra que tienen eh, en su postura, ¿sí? Por ejemplo, pues un liberal, pues ya sabemos que los liberales se trata sobre un sistema político, una ideología política de libre comercio, y pues Marx es el filósofo más denotado sobre el comunismo, el socialismo, y pues lo que es el comunismo va en contraste con lo que es el capitalismo de Adam Smith. Adam Smith publicó su libro El Capital, es, digamos, es considerado el padre del capitalismo. Vean que todos están en contraste. Claramente un ateo es una persona que niega la existencia de Dios, por eso es ateo. Teo significa Dios, a significa como en contra, como, eh, en contra. Y pues Nietzsche fue un fuerte crítico de la religión, por eso es que dice que un creyente debió haber leído a Nietzsche, y pues un filósofo, para ser determinado un filósofo, debe haber leído a todos por igual para poder generar un nuevo conocimiento. Con esta frase, pues quiero denotar eso, así que muchas veces en los artículos de opinión solamente nos basamos en lo que nosotros creemos, pensamos, miramos textos académicos únicamente con ese determinado, que estoy tratando algún determinado tema sobre la política, entonces solamente veo textos de capitalistas
y cuando veo un texto socialista o demás, como que, uy, no, eso no, eso pues, eso no tiene relevancia, eso como que no me incumbe, eso es como que otra era. Entonces, no tener esa postura, sino también el repasar, estudiar ese tema para poder pues, contraargumentar esa propuesta y convencer más que todo al lector, que eso es lo que se refiere, ¿sí? Si vamos a hablar sobre un tema, es claro que van a haber preguntas, van a haber dudas, van a haber comentarios, van a haber réplicas. Ese es el sentido del artículo de opinión. Y ahí es donde usted se gana al lector. Si hay una pregunta muy fuerte, una respuesta muy fuerte, otra postura muy fuerte, y usted es capaz de defender su postura, ahí se gana el lector, ahí se gana su postura y esa tesis le da más fuerza, porque usted le está refutando a esa otra persona lo que está exponiendo. Aquí hay. Ok, Diego, que tenga que te vamos a interrumpa. seguir con el jueguito. Ah, Ya ok, pues sí, Diego, en el era para quiz. preguntarte respecto a eso. Hay un participante que me está preguntando que cómo ingresa en el quiz, Sí, ya se lo compartes por el chat. sí, señor, ya lo comparto. Ok, perfecto, Diego. Listo, ya lo acabé de compartir por el chat. Por los que tienen la aplicación Quizzes, ahí también está el código del juego. Pueden unirse medio del link o si tienen la aplicación por medio del código, ¿sí? Para poder iniciar esta pequeña actividad. Es muy cortita. Son 5 preguntitas respecto al tema, muy generales, no son tan específicas, sino son más generales acerca de este tema para que se lleven algo claro el día de hoy. Recordar de la importancia en los artículos de opinión de las normas APA. Recuerden que hay unas determinadas formas de citar, hay unas determinadas estructura para el artículo, para lo que es el contenido gramático, que debe ir en primera línea, que no debe haber mayúscula, que se deben usar únicamente mayúscula capitalizada para nombres, apellidos, siglas. El título debe ir en negrita, centrado. El interlineado de 2.0, sin agregar espacios entre líneas del mismo párrafo. Para citas de 40 palabras son entre comillas. Para citas de más de 40 palabras es en bloques, sin comillas, un bloque 1.27. Se pueden también manifestar citas parafraseadas en las cuales se incluye el apellido del autor y el año, más no se incluye en la página. Eh, Tener todo eso muy presente, ¿sí? Porque eso es lo que también determina qué tan experto es usted en el tema. Si tiene algún error con normas APA, algún error con gramática, pues ya ahí el lector evidencia como que pues este no es un académico, ¿no? Puede tener esa postura y no le va a tomar, no va a llamar la atención, sino no lo va a tomar con tanta seriedad y puede influir a que no se llegue al objetivo, que es convencer al lector de lo que usted está eh, exponiendo. Bueno, aquí vamos que van 15 personas. En la mayoría, diría que en la mayoría, y por no decir que todos, los trabajos requieren de artículos de opinión. Así que por eso es que se hace este espacio para poder reforzar eh, esa, esa particularidad en lo que es el proceso académico, ¿sí? Porque siempre vamos a tener que exponer nuestra opinión, ¿sí?
acerca de un tema, porque pues somos académicos. Eh, yo diría que el país en sí sería mejor, se podría constituir más rigurosidad académica y política, en donde se escribiera más artículos de opinión en vez de más marchas, ¿sí? Porque en una marcha lo que hace una persona, un manifestante, es manifestar pues su posición, pero pues a través de algo no muy claro, sí, no muy claro, porque muchas veces le preguntan, ¿usted por qué protesta? No, yo protesto porque no me parece esa ley y está mal, pero ¿por qué? No, porque me parece mal. Entonces, pues, eso no dice nada, por así decirlo, en el ámbito académico. En cambio, exponer un artículo de opinión con argumentos de valor, con citas, con una excelente investigación, puede ayudar claramente a través de la ley, a través de lo académico, a poder crear un determinado acuerdo, una determinada postura en la cual se pueda modificar, esclarecer y establecer esos derechos de los cuales pues están manifestando. Pero pues de lo contrario no se va a poder llegar a un acuerdo. Por eso es que lo académico, la escuela, la academia es algo tan importante, algo que en los países, muchos países pues no se toma mucho en cuenta porque al tener esta posición, estos conocimientos, pues el pueblo se vuelve fuerte, ¿sí? Y esto es lo que queremos denotar, eh, no solamente en este taller, sino en todo lo que constituye a la UNAT, a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y es que poder darle ese poder a- al, al civil promedio, a la población, a la sociedad, de poder defenderse, de poder exponer lo que manifiesta, lo que quiere dar a conocer, esas falencias, esa postura, y poder pues construir claramente un mejor país, un mejor mundo, que es incluso uno de los objetivos, es una de las misiones, hace parte de la misión, perdón, de lo que es el modelo pedagógico de la UNAT, ¿sí? Que es ser líderes transformadores, ¿sí? Así que debemos tener eso muy presente, ¿sí? Que no solamente es algo académico, también sirve para lo social y pues a través de ese deber social, traspasarlo a un ámbito académico que es lo que tiene valor, ¿sí? Que tiene rigurosidad en todo este campo tan complejo y tan amplio que es eh, el valor social y todo lo que constituye a nuestro entorno y a nuestra eh, característica de ser seres humanos, ¿sí? Bueno, creo que todos están ya en el jueguito. Bueno, tenemos 38, tenemos 18 en sala. No sé si han tenido dificultades en poder entrar. Quiero escucharlos por el chat, ¿sí? O no les es posible entrar en estos momentos para esclarecer y pues empezar con el pequeño quiz, ¿sí? 5 preguntitas muy cortas, muy concisas, muy generales, no es algo difícil, es algo que no me sale el enlace, ok, ok, ya le comparto el enlace, aquí está. Bueno, demos un minutico más, voy a dar un minutico más, de los 45 empezamos. Aquí hay otra compañera. Buenas tardes, Melissa. Estamos en un pequeño quiz acerca de cómo hacer un artículo de opinión. Aquí te envío el enlace, te envío el código por si tienes la aplicación.
Ok. Bueno, entonces, no siendo más, pues podemos empezar con este pequeño juego, ¿ok? Ahí se conectó uno más. No, no quiero dejar a nadie por fuera, no sé si creo que podemos empezar. Si que hablen ahora o callen para siempre. Ok, ahí se siguen uniendo. Ok, no sé quién más quiera unirse en el día de hoy. Espero haber sido muy claro en el tema, sí, para poder ahorita denotar esa evidencia, esa participación, esa asimilación del contenido que se ha expuesto. Ok, creo que podemos empezar. Sí, bueno, vamos a empezar. ¿Listo? ¿Preparados? Entonces, empezamos. ¿Listo? Es... Primera pregunta. Primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un artículo de opinión? Ok, aquí van respondiendo. Ok, ya van unos que... ¿Cuál de las siguientes secciones es típica de un artículo de opinión? Es importante identificar la audiencia objetivo al escribir un artículo de opinión. Vemos aquí que ya han respondido varios. ¿Sí? Veo que usted... Ok. Veo que están respondiendo rápidamente. Rápidamente. Vamos bien, vamos bien, vamos. Son aproximadamente 1 minuto y medio por cada pregunta. Sí, pues que en total tienen unos 9, 10 minutos para responder todas las 5 preguntas. Y tenemos 24 participantes. Aquí se estima que están tardando 30 segundos para casi todas las preguntas, un estimado entre 15 a 30 segundos. Esto evidencia una clara apropiación del tema.
Ok, vemos aquí que hay algunos que ya terminaron. ¿Cómo vamos? Vamos a ver otros 3 minutos. Bueno, ¿quiénes ya terminaron? Vamos a dar los titulados para cada pregunta, así que damos unos 2 minutos más. Listo, Fernando ya terminó. Vemos que Aide también ya terminó. Lía también. Joan también ya terminó. La líder Diana también ya terminó. Y que también Armando terminó. Vamos un minutico más. Hay unos que acabaron de entrar. Bueno, ok. Listo. Vamos por terminado este pequeño quiz. El primer Laura, primero a Álvarez. Felicitaciones a aquellos que respondieron de la manera correcta, a aquellos que no respondieron de la manera correcta. Ya vamos a evidenciar. Ya vamos a evidenciar por qué fueron las respuestas correctas. Vemos un 60% en la intención de asertividad en la actividad,
vemos evidentemente una gran apreciación de los contenidos. Hubieron unos que se equivocaron en uno, en dos. No es algo tan relevante. Se ve la apropiación claramente importante de este espacio de capacitación. Podemos ver las preguntas, un momento. Aquí la respuesta correcta, ¿cuál de las siguientes opciones describe un mejor artículo de opinión? Era la segunda, un artículo que expone la opinión personal del autor, respaldada a través de sus argumentos. ¿Sí? ¿Cuál de las siguientes secciones es típica en un artículo de opinión? Claramente, pues, es la presentación de argumentos y evidencia. ¿Sí? Tercero, ¿por qué es importante identificar la audiencia objetiva al describir un artículo de opinión? Claramente para adaptar el tono y el enfoque del artículo, que fue algo que se habló, ¿sí? Determinando a qué tipo de público se va a hablar, pues debemos de determinar el tono y ese enfoque del artículo. Cuarta pregunta, ¿qué elemento es esencial para hacer que un argumento en un artículo de opinión sea efectivo? Tenemos que respaldar los argumentos con evidencia sólida, claramente. Tenemos que tener una opinión sólida y argumentos sólidos que refuercen esa tesis y esa opinión que se está exponiendo. Quinto, ¿cuál es el propósito principal de la conclusión en un artículo de opinión? Claramente es enfatizar la importancia de tomar medidas o proponer soluciones. Esta fue una de las últimas partes de la capacitación en donde se expuso el objetivo de la conclusión, el deber de la conclusión y pues lo que claramente se debe evidenciar en un artículo de opinión para poder convencer al lector. ¿Listo? Bueno, pues no siendo más, quisiera preguntar si hay alguna duda al respecto, un aporte para dar finalizada con esta capacitación. Bueno, queridos participantes, querida comunidad unadista, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy a este taller de escritura, a esta sesión de cómo cómo hacer un artículo de opinión, muy evidenciado acerca del proceso académico, lo necesario que, que un estudiante necesita en el trayecto de su carrera académica, de su programa académico, de su especialización, de su maestría. Muchísimas gracias. Este espacio es por ustedes y para ustedes. Recordarles que van a haber más espacios de capacitación. Hay ahorita uno a las 4. Se agenden para el viernes a nuestra capacitación especial. Y pues contextualizarlos de que el próximo mes va a haber otra en la continuación de este taller de escritura para que se vayan agendando y que pasen una muy buena tarde. Muchísimas gracias a todos los que asistieron. Ok, muchísimas gracias a ti, Diego. Les voy a dejar la sala abierta 3 minuticos, por favor, para que me colaboren con el enlace de asistencia para que lo agenden, por favor.